Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, vamos a dar continuidad a las cuestiones de ciencias que se están viendo en el canal Complejidad X, justamente para irnos aproximando a lo que son los fractales. En este sentido, vamos a hablar acerca de lo que es la longitud de arco. Ahora, en ese sentido haremos una pausa al asunto de productos vectoriales, que tiene que ver con matemáticas de bachillerato. Después lo estaremos retomando, pero ahorita estaremos viendo acerca de lo que es la longitud. Ahorita en este momento vamos a ver lo que es la longitud de arco. En una expresión de coordenadas rectangulares a polares. Aquí hay un error, pensé que ya lo había corregido todo, pero bueno. En cuanto a longitud de arco, podemos pensar en cuanto a longitud de una circunferencia. O bien, aquí estamos viendo la longitud de arco, así se lo puede decir, o longitud de longitud de costa de Inglaterra. Valga, nosotros vemos cómo empezamos desde aquí, desde este tipo de aproximación, y poco a poco, conforme más vamos refinando nuestra medida, nos vamos aproximando. Sin embargo, este tipo de medición es un poquito idealista y no real sobre cómo tomar la longitud de arco pensando nada más en cálculo diferencial, en cálculo infinitesimal, para poder obtener la verdadera longitud de arco. Y se nos va escapando la longitud de arco. Y no hacemos esto que sí se puede hacer por medios computacionales. Esto se va viendo poco a poco. Bueno, para ver en cuanto a longitud de arco de una circunferencia, para el caso de coordenadas rectangulares apolares, eso está corregido, en coordenadas rectangulares es por medio de una coordenada que un punto cualquiera en el espacio ocupa una posición. Aquí no se puede ver, pensé que estaría maximizado, pero este es un plano cartesiano en que en la posición X está proyectado la posición del punto y en Y el eje de las ordenadas la posición del punto. Aquí está dicho, ¿no? En coordenadas rectangulares es por medio de coordenadas en que un punto cualquiera en el espacio ocupa una posición en el eje de las abscisas y una posición en el eje de las ordenadas Y. Valga la redundancia, la letra de la letra empleada, es que es Y, entonces no, pues Y empleada. Sin embargo, resulta que esta expresión en coordenadas rectangulares, pensé que sí se estaría viendo bien, déjeme ver si... Ya. Sin embargo, bueno, se puede ver, ¿no? Como en coordenadas polares hay un radio de posición que ubica este mismo punto que tiene su posición en X y también un ángulo. Déjeme ver si se ve el ángulo Z o teta, como quiera decirse. Aquí está. El ángulo teta nos sirve para posicionar la posición de este punto conforme radio y ángulo. En coordenadas rectangulares, el eje X y el eje Y, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas nos sirve para posicionar al punto, ¿no? De lo que con base a esto que hemos mencionado y vimos en la imagen, puede verse a lo que son a esta parte como si fuera una especie de triángulo, en que nuestra posición en el eje de las abscisas se puede ver de esta manera, como si fuera una especie de, ¿cómo se llama? Abscisa, espera, hipotenusa, es la suma, es el cuadrado de la suma de los catetos. En este sentido, este es un cateto adyacente y este es el cateto
opuesto conforme vemos esta expresión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y bueno, en este sentido, nuestra posición nuestra posición coordenada puede verse esta posición como vemos aquí en esta ecuación 3. En esta ecuación 3 vemos cómo está nuestro radio de posición R como un escalar y una coordenada en donde está representada nuestra posición en las abscisas y las ordenadas con base a expresiones de funciones trigonométricas con respecto al ángulo que estamos tomando en cuenta de posición que vimos justamente aquí, ¿no? Cómo está aquí nuestro ángulo de posición y nuestro radio. Y aquí, como si fuera una especie de triángulo, un cateto, que sería nuestro eje de las ordenadas de posición, y otro cateto opuesto como eje de las... Aquí había hecho ordenadas de las abscisas y aquí de las ordenadas de posición. Y para tal caso, tenemos, esto luego tiene... Tenemos que nuestro vector de posición, que se le llama radiovector, se va a expresar como se ha visto en cuanto a coordenadas rectangulares, como una expresión común de coordenadas que se aprende desde secundaria, ¿no? Que es el par ordenado x, y. Pero ahora va a cambiar desde esta perspectiva que vimos aquí, que se basa en el x, y, y aquí nuestro par ordenado, que se basa en las coordenadas, bueno, en las coordenadas, en el ángulo de posición, en las funciones trigonométricas del ángulo de posición, como si fuera una especie de escalar de radio de posición por una componente radial de posición. Esto sirve en muchas ocasiones para poder obtener lo que es el vector de velocidad. Debe recordarse que para física la velocidad es un vector de posición de un escalar que es la rapidez. Es el vector de rapidez, eso es la velocidad. Esto es cuando nosotros derivamos con respecto al tiempo a este vector de posición, a este radiovector. Bueno, en ese sentido, pensar que el vector de posición solamente puede parecernos que no nos da información angular, sobre todo con esta parte que tenemos aquí. Aquí no parece que nos da algo con respecto a los ángulos, pero la componente radial, la componente de vector unitario radial, es más que lo radial, es más que simplemente es más que este radio, la componente unitaria del vector unitario radial, aquí mi R gorro, es más que simplemente algo radial y se puede ver aquí. Es decir, que este vector se estructura de dos componentes angulares, como se ve en esta ecuación, como se estuvo diciendo. Es decir, que nuestro vector de posición o nuestro radiovector R se puede ver escrito de esta manera o bien escrito de esta otra forma, que es la parte de componente radial con el escalar R que estamos diciendo aquí, que nos sirve para nuestro vector de posición R vector, nuestro vector de radiovector. De lo que podemos decir en forma intuitiva que la posición en coordenadas polares es más que la suma de sus partes, que la posición cuadrada x, y, o nuestro par ordenado x, y, es más que su simple expresión radial
el escalar R por el radio vector, bueno, no, la componente unitaria de radio vector ER. Sin embargo, lo mencionado puede ser reflexivo. Con reflexivo significa que puede ser inversivo, o sea, puede ser al revés. O sea, que sigue siendo más allá que la